Buenos días, estimados estudiantes, buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. Buenos ¿Cómo días, están? doctor. Buenos Buenos días. días, qué gusto Buenos días, verles. buenos Buenos días, días, Doc. doctor. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué Buenos tal, días, muchachos? licenciado. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, abogado. Hola, buenos días. ¿Qué es de sus hermosas vidas? ¿Cómo les va? Nada, aquí sufriendo por el paro que todo está subiendo. Oh, ya son problemas de la realidad nacional. Y ahí, muchachos, de hecho, este es un tema de interés para ustedes, ¿sí o no? Este es un tema Correcto. que, este es un tema que abarca lo que corresponde a la sociología. ¿Sí o no? Ahí tienen un claro ejemplo de todo lo que forma parte del panorama de su carrera, todo lo que concierne a este tipo de ámbitos de análisis. Por el mismo hecho de todo lo que hemos conversado, ustedes en este sentido, a ustedes les corresponde realizar estos análisis, estas valoraciones, ¿sí? En- de forma directa en lo que concierne y corresponde a estas problemáticas. Justamente le escuchaba ayer a una gran amiga que tristemente nosotros en el Ecuador no tenemos opciones, ¿sí? Porque la gente, bueno, y de hecho ella misma manifestaba que había votado por Novoa, ¿no? Pero también ahí viene el punto de análisis. O sea, con Novoa estamos mal, pero en cambio si hubiese ganado el otro lado, hubiésemos estado igual. Lamentablemente somos un país sin opciones, muchachos. ¿Sí o no? ¿O cuál es su criterio acerca de ello? Hablen nomás, de hecho ustedes ya tienen que ir formando sus criterios de manera fundamentada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya deben ir desarrollando esta habilidad cognitiva de análisis y raciocinio que les va a permitir tener un buen desenvolvimiento en este tipo de ámbitos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? A ver, díganme. Que nomás no tengan miedo. A Sí, ver, estamos Darwin, levantando vamos la con mano. Darwin. Bueno, muy amable, gracias, Lice. Muy buenos días, Licen, una vez más. También buenos días, compañeros. Bueno, y es verdad lo que usted menciona, ¿no, Licen? Eh, Eso es lo que está pasando, ¿no? Y lo que mencionó el compañero sobre el paro, eso ya viene de tiempos hacia atrás. Y yo creo que, en mi forma de pensar, ¿no? Yo creo que en estos momentos que nosotros como jóvenes nos estamos preparando, aprendiendo sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre que esto viene arrastrando desde antes mismo. Pero para mí sería, bueno, mi conclusión de todo lo que estoy viendo, ¿no? Es que hay que, hay que esperar qué pasa con este gobierno, porque recordemos que recién nomás ganó la presidencia, pero no sabemos qué vendrá de aquí adelante. Pero, pero podemos ver que desde el comienzo está haciendo cosas que no ayuda a la sociedad, sino solo ayuda, ¿cómo se dice? A, a su, Tu a grupo su, social. exactamente. Sí, Liz, en eso Ujú. es lo que le puedo comentar. Chévere, Darwin, muy bien. A ver, Joshua. Buenos días, licenciado. Buenos días, Un compañero. Yo segundito. creo que es muy contraproducente porque nosotros buscamos un cambio como sociedad, ¿verdad? Pero sin embargo, tomamos las mismas acciones de siempre y le damos el poder a las mismas personas de siempre. Entonces hay un principio que dice, si queremos un cambio, no lo vamos a conseguir haciendo las mismas cosas de siempre. Entonces creo que el poder deberían tener personas nuevas, personas que nos ofrezcan nuevas alternativas para mejorar el país.
Ya, gracias, Joshua, Eve. Buenos días, licenciado, nuevamente. Pues la verdad yo siento que es algo como que hemos estado en este punto de la política siempre contra la espada y la pared. O sea, buscamos elegir una opción que no nos sea tan dañina para un futuro, pero al final sigue siendo perjudicial porque pues en mi punto lo de la política está muy contaminado. ¿A qué me refiero con esto? Que existe mucha corrupción en ello. Así que, digamos, si yo como presidente quisiera hacer algo y si dentro de mi círculo sigue habiendo personas que no están a favor y juegan en contra de esto o que hacen cosas que no están bien, sigue siendo un perjuicio pues, para nuestro país. Porque yo siento que Ecuador tendría de verdad para poder desarrollar más como país, pero lo malo es que todos estos gobiernos nos han ido arrastrando junto con ello. Gracias, Lice. Hay una cuestión. Aquí los que están tomando las decisiones no son los que le rodean a Novoa. Entonces son puntitos de análisis, ¿no? Que ya cambia totalmente el panorama en este sentido. Si bien es cierto, ya Darwin, Joshua y la Eve nos han comentado que es algo que ya se viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que es muy cierto. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos tenido varios gobiernos desde el mismo correísmo, ¿sí? Eh, Correa, Moreno, que ahorita ya está con llamamiento a juicio. ¿Si vieron? Ustedes tienen que ver las noticias, sobre todo. Ya el día de ayer hicieron el llamamiento a juicio a Moreno. Vino un incompetente peor que Moreno, como lo fue Lazo. Y ahorita Novoa, que también está por el mismo camino. O sea, hemos tenido un conjunto de gobernantes, imagínense, ya son 4 presidentes, ¿no? Que nos han ido hundiendo de forma permanente y lamentablemente en este caso comparto con lo que manifestaba Darwin y Joshua. Debería, ya al menos incluso he hablado con gente que tiene mucha representación en el ámbito político nacional, personas con las que tengo una excelente relación, como con el doctor Ernesto Pazmiño, o sea, y al menos yo he hablado, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que realmente valen, ¿sí? Y considero que deberían en sí, o debería crearse partidos desde cero, pero ya dejando de lado a los dinosaurios políticos que nos han venido hundiendo ya. Si ustedes se ponen a pensar, a cargo de andamos a cargo eh, de todos los partidos políticos se encuentran los mismos dinosaurios, ¿sí? Siempre están detrás los mismos personajes, que como ya nos dimos cuenta en las elecciones anteriores, incluso en lugar de sumar, restan, como el mismo Correa, porque esta señorita González Dalmados, para mi parecer, no tiene la capacidad, pero sí estaba con apoyo, ¿no es cierto? Hasta que volvió a aparecer este personaje, conjuntamente con su compinche en hacer estupideces como lo es Patiño, y se fueron de bajada totalmente. Entonces, mire, incluso, bueno, y eso yo les digo de forma muy personal, esta señora González, para mi parecer, no tiene la capacidad, ¿sí? Ni tenía. Y yo no sé cómo volvieron a perder la oportunidad los partidos de izquierda poniéndole como representante a esta señora. Lamentablemente sí hay unas incoherencias políticas que no comprendemos, ¿no? Pero son cositas que se van viendo de forma general, ¿ya? Y de la misma forma, no voy. Yo quiero que les dé un criterio personal. Ni Correa ni Novoa sirve, ¿sí? Si no sé, si ustedes se ponen a hilar fino,
y no sé si se han dado cuenta, si se han percatado que las mismas actitudes que Noboa le criticaba a Correa son las que está haciendo él ahora. Sí, O doctor. está cayendo en las mismas falencias y errores que tanto se llenaba la boca criticando. Es decir, entonces ahí tenemos un claro ejemplo de lo deplorable del ámbito político en el Ecuador. Dime, Darwin. Sí, Licen, encajando lo que usted estaba mencionando, Licen, podemos ver también que tanto los partidos, ¿no?, de derecha, izquierda, han llegado al mismo punto, que solo ven a su convenio, pero no a la sociedad del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que he visto, dice. Claro, incluso hasta de la misma izquierda, ustedes mismos ya se han percatado de los actos de corrupción que se han venido dando de forma permanente en el país. ¿Ya? Mucho más ahora de un partido de derecha que simplemente beneficia a su círculo social, ¿sí? Tomando decisiones que en este caso repercuten y crean problemáticas a nivel nacional, en este caso a la sociedad más vulnerable, a las personas de los grupos sociales que más necesitan, ¿sí? Miren, estaba yo de acuerdo. Bueno, a veces era necesario, ¿no? Que suban los impuestos con el propósito de tener recursos para luchar contra el crimen organizado, la delincuencia. ¿Sí o no? ¿Y por qué al señor Novoa no le cobraron todo lo que está debiendo al SRI? Que estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Entonces ahí tienen pequeños ejemplos que nos demuestran la ineficacia y hasta en cierto punto la incapacidad de quienes nos están administrando. Ahorita mismo lo del tema de los combustibles, eh, pan y circo para el pueblo, muchachos. ¿Por qué? Porque ahorita les están dando una bonificación a todos los transportistas que cumplen con ciertos requisitos, pero eso es temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede detener el paro, ¿no? Se van a detener las paralizaciones, pero va a durar meses y vamos a volver al mismo problema. Entonces, hemos caído en un círculo vicioso permanente en el que lamentablemente el Ecuador no tiene ni opciones. ¿Por qué votaron por el Noboa? Porque no querían que entre Correa. ¿Por qué votaban por Correa? Porque no querían que entre Noboa. Y punto. No, nadie manifestaba en este caso que yo voto por este candidato porque cuenta con las capacidades, la preparación necesaria, que sería lo más factible, ¿no? Pero mejor en este caso el voto de la ciudadanía y del pueblo, y eso justo les manifiesto, es lo que decía mi amiga ayer en un video que hizo. Dice, nosotros votamos por Nova. ¿Y ahora? Pero ahí también cabe el análisis de que, ¿y qué hubiese sucedido si entraba González? Porque es un incapaz total. O sea, más claro, palo porque boga, palo porque no boga. En pocas palabras, estamos en la miseria cada día peor. Dime, Eve. Lo que pasa es que, pues, yo supongo que para que sea un buen presidente necesitamos a alguien que no busque más allá que sus intereses personales, sino que en verdad se ponga en la posición de que el pueblo está sufriendo y está pasando por ciertas necesidades, pero lo que pasa es que, como bien lo menciona, el presidente, en este caso, como otros presidentes, han buscado solo su interés personal y mejorar dentro de su ámbito social, más no, sin pensar bien al momento de decir en sus campañas políticas que no son problemas en nuestro país pequeños, sino que hay problemas en verdad que abarcan mucho y se necesitan soluciones verdaderas y no solo fantasías, por así decirlo. Que aquí solo son parches nomás. Es para mantener entretenida a la gente. A ver, Neida. O sea, tengo el mismo.
punto de vista que Evelyn, que técnicamente el pueblo no elige el presidente como que pensando en el futuro de ellos, solo es como que lo eligen diciendo queremos un partido de izquierda y ya no uno de derecha, pero a futuro igual los traiciona el presidente más o menos. Después están en paro. Daila. Pero abogado, no, o sea, yo nunca entendí eso de la política ni nada de eso. O sea, siempre he pensado que la gente elige mal, que todo el Ecuador siempre es lo mismo, porque los presidentes siempre al principio son buenos y empiezan a hacer obras y ya después, chao, se acabó. Entonces, por ejemplo, en el año que se eligieron a los presidentes, este, todos los candidatos y todo para mí fueron lo mismo, o sea, todos tenían los mismos criterios, todos, y uno era peorcito que otro, incluso en los debates decían hasta cosas incoherentes, se ponían a pelear, peor que esos niños ni niños se ponen a pelear así, entonces, no entiendo cómo la gente puede escoger esos personajes y tampoco cómo podría cambiar, porque siempre son las mismas personas. O sea, no entiendo si algún día llegará y realmente cambiará, porque siempre es lo mismo. Es que lamentablemente eso es a lo que me refería, Daila, y no tenemos opciones. Y asoman partidos nuevos, pero detrás de esos partidos nuevos están los mismos dinosaurios de siempre, ¿sí? Entonces el ámbito político es bastante complejo, ¿sí? Y como les digo, tristemente nosotros no tenemos opciones. No tenemos opciones, pero esperemos que en algún momento sí se presente una persona que tenga realmente la capacidad y la voluntad de aportar en pro de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y del país en conjunto, no simplemente a beneficios personales o de ciertos grupos de poder. Pero como les digo, esto ya es indiferentemente de la izquierda y de la derecha. ¿Por qué? Porque de los dos lados nosotros hemos visto lo mismo. Por más que los de izquierda se golpeen el pecho diciendo que son de izquierda, los círculos y los beneficios y los intereses personales y particulares que se mueven a favor de ellos demuestran lo contrario. ¿Sí? Y a ver, vamos con Darwin y ahí terminamos ya para continuar. Pero interesante la charla. Sí, Licen, está muy interesante el tema sobre el paro, ¿no? Y algo que me llamó la atención, ¿no? Lo que dijo las compañeras y también usted, Licen, es que de ver buenos elementos para llegar al poder de la presidencia hay, pero he visto un ejemplo, ¿no? Lo que pasó en las últimas elecciones. No sé si se acuerdan, compañeros, y también Licen, sobre el finado Villavicencio. O sea, yo me Pésimo. Puf. ya, vea, un gran ejemplo que, como digo, tanto de la izquierda, o sea, tanto de la izquierda como la derecha, trataron de apagar a un líder que bueno, he visto que quiere sacar adelante al pueblo, pero, ahí, pero ahí está, dicen, como digo, o sea, ya siguen siendo los mismos dinosaurios que no quieren dejar, como se dice, perdón la expresión, la TET. Es eso, dicen, mil disculpas. No, sí, no. Y te voy a refutar, lamentablemente, para bajarte de la nube, Darwin. Villavicencio, si bien es cierto, es una persona que no merecía morir. Creo que ninguna persona merece morir de esa forma, ¿sí? Pero fue un criminal. Les aconsejo que vean las investigaciones. En este caso, por más que lo critiquen, pero vean las investigaciones de la Posta y van a darse cuenta de la realidad de los héroes. Yo siempre tuve la perspectiva de que Villavicencio era un delincuente y literalmente ahorita sale a la luz que sí. No es que fue un líder ni nada por el estilo. ¿Saben qué sucedió? Que lamentablemente en Ecuador vivimos encerrados en el populismo, ¿sí? Y cuando murió Villavicencio, le quisieron enaltecer y endiosar cuando en realidad no debían hacer, ¿sí? Creo que nadie está de acuerdo con que haya perdido la vida en la forma en la que lo hizo.
¿sí? Nadie merece eso, pero ese señor no fue para nada un santo, ni buena persona. Tanto que como les digo, revisarán las noticias. Y yo les digo, no es por nada, pero sinceramente de la posta, creo que son los más objetivos al momento de dar noticias de información, porque ellos han sacado a la luz tanto los ámbitos y los actos de corrupción, tanto de correísmo, tanto de Lazo, tanto de Moreno y ahora también en el ámbito de Novoa, ¿sí? Y también en lo que corresponde a Villavicencio. Si ustedes se ponen a investigar o a consultar un poquito más acerca del tema, hasta la misma hija del Villavicencio que se andaba rasgando las vestiduras está metida en actos de corrupción por haber recibido dinero a cambio de extorsiones, ¿sí? Entonces son varios factores que nos dejan pensando, ¿no? Y son problemáticas reales. Ahorita mismo, el tema de Jordán y de este Salcedo, ¿no? Jordán, de Salcedo, de este politiquero que era correísta y luego y que ahora ya es de ADN, en el tema de contrato, de contratación pública en los hospitales, no sé si han visto, les recomiendo. Y aquí viene una cuestión, este Jordán no es un santo tampoco, es otro delincuente. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia? De que él está hablando con pruebas. Él está mostrando los contratos del gobierno ahorita de Novoa, en los cuales han salido beneficiadas ciertas familias, incluso familiares del narcotraficante Fito, de este mismo asambleísta que se me va el nombre, que ahora es de ADN y que era de correísmo. Sí. Entonces, miren cómo está enmarañado todo el ámbito político del Ecuador, ¿sí? Y son cositas que debemos tomar en cuenta, en consideración. Por eso yo les digo, aquí sí no hay santos. Y ahí sí les refuto a Darwin, pero Villavicencio no fue ningún santo, fue otro delincuente más. Solo que por la manera en la que murió, llegó a alcanzar cierto homenaje populista, pero no por nada más. Entonces son cositas que, como les digo, sí nos complican la vida y que lamentablemente nosotros vivimos en estos entornos problemáticos que obviamente van a ser de análisis de manera posterior para ustedes. ¿Sí? Muy bien. Muchachos, estarán pendientes. Ahora sí, ya vamos a tomar listita. Hoy es 16 de septiembre. Estarán pendientes. Anderson Aguirre, Presente. Andrea Albán, Presente. Adrián Álvarez, Adrián Álvarez, Cruz Calle Andy, Presente. Kevin Barragán, Presente. Steffi Borja, Presente, Lisa. Neida Borja, Presente, doctor. Luis Cadena, Presente, abogado. Evelyn Cueva, Presente, licenciado. Lidia Cubi, Presente, licenciado. Geray Chango, Jennifer Chida, Presente, licen. Glenda Chisak, Yasmín Díaz, Presente, licen. despertarán Mateo Gaibor, Presente, doctor. Aileen Gaibor, Presente, abogado. Branly García, Presente, doctor. Jessica Garzón, Presente, abogado. Gabriela Granizo, Presente, abogado. Carlos Guamán, Jennifer López, Presente, abogado.
El nombre de artista tuyo. Eh, Kevin Yumiguano, Presente, abogado. Darwin Malisa, Presente, Licen. Daila Matute, Presente, abogado. Derlis Moreno, Presente, Doc. Talina Ocampo, Presente, licenciado. Samantha Ocaña, Presente, licenciado. Elki Patín, Presente, abogado. Buenos días. Ginger Peña, Presente, abogado. Dana Perea, Presente. Joseph Pilco, Presente, abogado. Steven Kinga, Presente, licenciado. Silvia Quispe, Presente, abogado. Isamar Ricaurte, Presente. Melanie Rivera, Presente, licenciado. Angelo Sangacha, Presente, abogado. Pamela Sey, Presente, doctor. Piedad Simbaña, Presente, abogado. Juan Panta, Presente, licenciado. David Vázquez y Ralph Zamora. Presente, abogado. Verán, están con falta Adrián Álvarez, Geray Chango, Glenda Chisac, Carlos Guamán y David Vázquez. Última vez, Adrián Álvarez, Geray Chango, Glenda Chisac, Carlos Guamán y David Vázquez. ¿No están? Perfecto. Guarden la lista, verifiquemos la información. Hoy es 16 de septiembre, perdón. Y el listado. Perfecto. Muy bien. Entonces, muchachos, bueno, hoy vamos a iniciar tratando sobre un punto que resulta importante en lo que concierne y respecta, en este caso, de forma directa a la sociología y dentro de la asignatura de Sociedad y Cultura. ¿Por qué? Porque debemos llegar a conocer, como punto de partida, quién es el ser humano, ¿no? Y de igual manera, la sociedad, ¿sí? Que en este caso viene a ser el conjunto en el que, presidente de curso, Aquí le dicen. ve, ya dile a este señor Guamán que ya está fuera de tiempo, sí, que ya conoce las reglas y que lamentablemente eso es responsabilidad de cada quien. Por Ya, favor. licenciado. Gracias, Eve. Ya, entonces, el ser humano y la sociedad, que viene a ser el conjunto de entes, ¿no? Que se interrelacionan, conviven y se desarrollan a través de un entorno y un escenario determinado. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con la presente clase? En este sentido, ustedes como estudiantes van a desarrollar habilidades de razonamiento crítico y empatía para convivir en una sociedad diversa, que muchas veces es totalmente necesario, ¿no? Con el único propósito de tener un buen desenvolvimiento en este tipo de entornos. Como objetivos específicos vamos a comprender el concepto de socialización y su importancia en el desarrollo de las personas, analizar los agentes de socialización y su influencia en la adquisición de valores y normas sociales, evaluar los procesos de socialización en diferentes contextos culturales y sociales, reconocer al ser humano como un ser dotado de dignidad, libertad y tradiciones culturales, y actuar de manera informada, responsable y respetuosa ante la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. ¿Sí? Son puntos que forman parte de este tipo de entornos, ¿no? Que como se los manifestaba, son totalmente necesarios para todos y cada uno de ustedes en estos ámbitos. Eh, el derecho puede facilitar o dificultar la realización de la libertad humana o cualquier otro fin o valor del derecho, ¿sí? En este caso, debemos tomar en cuenta que ustedes también forman parte de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, ¿no es cierto? Entonces tienen una relación estrecha también con este tipo de lineamientos y normas de convivencia social.
La justicia del derecho tiene que ver con la manera en que las normas jurídicas y las instituciones garantizan y protegen también los derechos humanos y desarrollan los procedimientos democráticos. En este caso, el derecho es parte de la cultura de una sociedad y presenta rasgos culturales específicos que atienden al tiempo histórico y al espacio geográfico, al igual que la familia jurídica en la que se integra ese derecho concreto. Tomemos en cuenta que la base de la sociedad, muchachos, es la familia, ¿sí? Es un punto que debemos tomar muy en consideración para que ustedes puedan comprender todo lo que corresponde a ello. ¿Qué es el ser humano? El derecho se ocupa en este caso también de la vida humana social. La organiza y establece pautas de comportamiento para la vida humana en sociedad. Porque si bien es cierto, nosotros conocemos que existen reglas, ¿no? Que se encuentran estipuladas en los diversos cuerpos normativos con el único propósito de ¿qué? ¿Cuál es el propósito de las leyes en este sentido para ustedes? A ver, Joshua. Mejorar la convivencia de los seres humanos. Ya, ¿no es cierto? Garantizar, o sea, garantizar que sea un rato justo y digno para todas las personas. Ya, dime. ¿Protege la integridad de cada ser humano? Bueno, prácticamente es lo mismo que me acabo de manifestar en este caso. Ya, pero ¿no es cierto que nosotros a través de las leyes tenemos lineamientos específicos que nos permiten vivir en armonía? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si no existiera este tipo de normas, no habría ni ley ni Dios, ¿sí? Yo ya podía entrar a la casa de Eve, llevarse la tele de la Eve sin ningún tipo de repercusión, ¿sí o no? ¿Ya? No existirían ningún tipo de estructuras de igual manera que nos permitan a nosotros tener un buen desarrollo en este tipo de entornos. Entonces resulta importante que tengamos presente esto. Son el ser humano y la vida social los elementos condicionantes del derecho, ¿sí? El ser humano en cuanto persona en el sentido filosófico y no solo biológico. Es un ser libre con capacidad de elección, que es el libre albedrío. ¿Verdad? Es decir, cada uno de ustedes toma las decisiones que considere pertinentes. Es por eso que aquí les planteo un ejemplo. Nosotros tenemos leyes, ¿no es cierto? Pero aún así hay personas que incurren en conductas que son sancionables y por ende se les emite una sentencia condenatoria, ¿no? ¿Sí? O puede también ser una multa o cualquier cuestión por el estilo en la cual se deje un precedente. ¿Ya? Pero esta capacidad de elección la tienen absolutamente todos los seres humanos, ¿verdad? Que es importante que tomemos esto en consideración. La libertad psicológica como dato a la circunstancia humana distingue al hombre de los restantes animales y orienta su acción y reflexión. Tenemos nosotros la capacidad de razonar, ¿verdad? De analizar y a través de ello tomar decisiones. Sin la libertad humana no habría vida social, historia, cultura ni por supuesto normas que regulen la conducta humana con carácter coactivo o autoridades que las impongan. Es decir, no tendríamos ni siquiera una estructura, ¿no? Que en este caso nos permita a nosotros tener un normal funcionamiento en calidad de entes humanos en los entornos, en los escenarios, en la sociedad, en el grupo de personas en los que nosotros llegamos a convivir o a desarrollar. ¿Verdad? Entonces, nosotros en este caso, de forma libre y voluntaria, accedemos a este tipo de directrices que regulan la vida de las personas y que en sí es un factor elemental que nos permite a nosotros vivir de forma armónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no existieran este tipo de reglas, normas e incluso libertad, ¿no? De pensamiento. Como les ponía un ejemplo hace un momento, una persona podría quitarle la vida a la otra sin ningún tipo de repercusión, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros vayamos ya teniendo una perspectiva más amplia de estos temas. La libertad psicológica no solamente condiciona la producción normativa del derecho,
sino que es además el factor en virtud del cual el derecho a veces no es obedecido voluntariamente por el ser humano. ¿Sí? Aquí nosotros debemos tomar en consideración que, como lo hemos visto, esta libertad de elección que nosotros tenemos nos permite tomar decisiones voluntarias, ¿sí? Pero aquí, como ya se acuerdan que les había dicho en algún momento, en otro ámbito, en el ámbito académico, me acuerdo que les planteé esto. Cada acción provoca una reacción. Pero estas reacciones, estos resultados dependerán de lo que ustedes hagan, porque pueden ser resultados positivos o resultados negativos. ¿Sí? Esto ya va a depender de cada persona. ¿Por qué? Porque tiene esta libertad de pensamiento a través del cual va a decidir hacer o no hacer algo. ¿Ya? Los seres humanos pueden decir no al derecho o a parte de él. Pueden resistirse al derecho y de acuerdo con ese tipo de sociedad o a la evolución de la misma. Otros seres humanos revestidos de autoridad utilizan la fuerza del aparato coactivo del Estado para afrontar la desobediencia a la norma jurídica, que obliga, prohíbe, faculta o permite. ¿Quiénes serán, pues, aquí estas autoridades? Per Darwin. Ahí serían los que tienen el poder. Hablemos de un ejemplo de lo que topamos el tema sobre lo que hoy en día está pasando el paro, o sea, los dirigentes, o sea, ellos tienen, ¿cómo se dice? Ese punto que estamos viendo en mi lista. Ese lo puedo yo, Mm, ¿o no? puede, más o menos, ¿sí? Porque debemos ser mucho más analíticos en este sentido. Está hablando del ámbito jurídico, ¿no? Yo Josh, creo que son los jueces, doctor. exactamente, ¿no es cierto? Pero en cierto punto también es válido lo que me acaba de manifestar Darwin. ¿Por qué? Porque también tenemos otro tipo de autoridades que también pueden ejercer cierto poder, ¿sí? Cuando se incumplen normas. Entonces los dos están en lo correcto, ¿sí? Por el mismo hecho de que, si bien es cierto, nosotros tenemos en la Administración de Justicia, ¿no? A través del Consejo de la Judicatura, que está conformado por jueces que resuelven las causas pertinentes en relación a a las diversas problemáticas que se dan en la sociedad. Pero también hay otro tipo de autoridades, ¿no? Como las autoridades públicas. Imaginen los intendentes, ¿sí? Los comisarios. También son autoridades que a través del poder coercitivo, en este sentido de un poco la fuerza y de la autoridad que les provee, pueden tomar ciertas medidas y acciones con el propósito de reparar, ¿sí? O de detener alguna contrariedad que se encuentre vulnerando alguna norma prescrita. ¿Sí o no? Ya, muy bien. También la libertad psicológica es punto de partida para el desarrollo humano a través de la libertad de elección. Ustedes tienen esta libertad y cuentan con esta libertad. Pero como les dije, dependiendo de las acciones que ustedes lleguen a tomar, deberán hacerse responsables también de las repercusiones y de todo lo que llegue a provocar este proceder. ¿Sí? Por medio de la capacidad para discernir y elegir, el ser humano puede, si así lo quiere y lo permiten sus circunstancias concretas, construir su vida hacia la libertad individual y hacia relaciones de equilibrio, armonía y reciprocidad con los demás, superando los obstáculos y condicionamientos que se encuentran en el propio ser humano, en su cultura o que son parte de su tiempo histórico. Porque, de hecho, yo creo que la gran mayoría de nosotros, al acatar estas reglas de convivencia social, ¿sí? E incluso está legal, tenemos una vida que nos permite desarrollarnos en armonía, ¿no? En equilibrio, ¿sí? Si Darwin respeta a Alexander, no va a existir ningún tipo de complicación, ¿no? Si ellos cumplen a cabalidad con lo que les corresponde,
no va a existir una contrariedad que provoque problemáticas, ¿sí? A pesar de que muchas veces sí se llegan a presentar estos obstáculos, pero, para eso incluso se encuentra el ámbito legal, ¿sí o no? Por el mismo hecho de que se está accediendo a la justicia, ¿sí? En la cual deberá emitirse un fallo a favor o en contra, dependiendo de las valoraciones y determinaciones que llegue a tomar una persona que cuenta con el conocimiento, la preparación y las atribuciones pertinentes para resolver, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. El derecho puede facilitar o dificultar la realización de la libertad humana, pues es en la vida social lugar de actuación del derecho donde cada ser humano tiene que realizar el esfuerzo para alcanzar su libertad y la de los demás, ¿sí? Nosotros tenemos claro que de igual forma el cumplimiento de estas normas a nosotros también nos permite llegar a obtener resultados positivos, ¿no? Incluso procesos que pueden realizar reformas en el ámbito social o jurídico, dependiendo de las circunstancias. Lo mismo podríamos decir de otros valores o fines a los que el ser humano ha aspirado históricamente, tales como la dignidad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el bien común, la democracia, la tolerancia, etcétera. Vienen a ser estos ideales, ¿no es cierto?, que siempre se han venido persiguiendo de forma permanente a través de la historia de la humanidad. Y como lo vamos a seguir viendo de forma posterior, que incluso desde las civilizaciones antiguas se llega a aspirar o a buscar este tipo de ideales, pero que además la fuerza, ¿sí? En este sentido, las rebeliones muchas veces han sido las conducentes para que se puedan alcanzar cada una de ellas, ¿sí? Por eso aquí incluso nos habla de que esto ha venido sucediendo de manera histórica, ¿sí? No es algo nuevo, no es algo de hoy. De hecho, es algo que se ha presentado de forma frecuente durante el transcurso del desarrollo de la vida humana, ¿sí? Son factores importantísimos que nosotros debemos llegar a considerar. A veces el derecho a la resistencia puede provocar resultados beneficiosos para la sociedad. ¿Sí? Tenemos varios ejemplos en este caso que nos permiten observar aquello, ¿ya? Y justamente el caso que nos acoge ahorita en la actualidad del Ecuador es un claro ejemplo del derecho a la resistencia, ¿no? Que en sí el pueblo se está oponiendo a las tomas tal vez consideradas perjudiciales o arbitrarias por la autoridad competente, ¿sí? A través de la cuales están reclamando tal vez derechos de los cuales se consideran acreedores o están persiguiendo algún otro objetivo que les permita tener un mejor desarrollo en los ámbitos que les corresponden. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Que a veces este tipo de entornos conflictivos han provocado resultados positivos. ¿Sí? Y de hecho, incluso pueden llegar a modificar el entorno hasta político. Eh, Justamente no recuerdo de forma específica el nombre de este país en el que se acabó de dar una rebelión. No sé si lo vieron. Nepal. Nepal. En Nepal. Gracias, Derlis. Excelente. Sí, por estar pendiente. Ya. En Nepal. Sí. Si bien es cierto, hay una cuestión que a mí me dejó pensando, ¿no? Que a veces la realidad supera la ficción. En Nepal se han venido manteniendo situaciones de corrupción extrema, ¿sí? De forma permanente. No es algo que ha sucedido esta semana, este mes o este año,
sino que ha sido, había estado a cargo del país un partido comunista, que obviamente tomaba decisiones simplemente en beneficio de su círculo o familiar o social. ¿Sí vieron eso? Les recomiendo ver las noticias. ¿Sí? Pero ¿saben cuál fue el punto en este caso el punto de no regreso para que se tome este tipo de acciones en este país? Sí, la cancelación de las redes sociales, como Exactamente, Facebook, TikTok, Luis. WhatsApp. Imagínense, las nuevas generaciones actuaron no cuando se producían actos de corrupción, ¿sí? Si bien es cierto, creo que ya deben haber venido cargando este peso encima, ¿no? Pero el punto de inflexión en este caso fue que prohíban, como no me acuerdo si eran 25 o 27 redes sociales en el país, para que se levante. Nos deja pensando, ¿no? Yo consideraría que el punto que debería haber provocado esta explosión de la sociedad hubiese sido los actos permanentes de corrupción. Pero el detonante de todo lo que sucedió en Nepal es que bloquearon, ¿sí? El acceso a redes sociales. ¿Qué opinan? Raro, ¿no? Pero resulta interesante al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al menos yo considero, al menos desde mi punto de vista, que el detonante debió haber sido los actos de corrupción permanente, ¿verdad? Dime, Darwin. Ahí ya es algo de lo que se quita los derechos de la sociedad, del ser humano, porque como usted mencionó, Pero eso, sí, a ver, te planteo, y actos de corrupción, el perjuicio de la sociedad, la pobreza, la disminución de recursos, ¿no te perjudicará como ser humano? sí, a eso voy, sí, sí, Licen, a eso voy, a eso mismo le estaba diciendo. Ya, entonces imagínate. A ver, dime, Malky, pondrás tu Efectivamente, nombre completo, por favor. Dime. sí. Bueno, el detonante, como se podría decir para la nueva generación, me parece que les llaman la generación Z, es que a ellos les golpeó bastante por lo que bloquearon las cuentas, porque por ahí se expresaban libremente de lo que sucedía. Entonces, para ellos bloquear eso es como que le quitan la libertad de expresión. Ya, pero eso ahí viene mi pregunta para ponerles a pensar. Que les mantengan viviendo en la pobreza, que tengan ustedes perjuicios incluso en el ámbito legal, que vivan inmersos en un estado deplorable. Eso no les perjudica. Al menos a mí si me ponen a pensar, a mí más me perjudica eso a que me quiten Facebook. ¿Sí o no? Pero aquí viene un cambio importante, muchachos. Aquí viene un cambio importante. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que ahí viene un punto trascendental en su ámbito y en su área de estudio. Sí se van dando cuenta cómo incluso las problemáticas van cambiando y se van adecuando dependiendo del desarrollo tecnológico, cognitivo, científico de la sociedad. Si esto sucedía hace 80 años, no hubiese pasado absolutamente nada, porque ni siquiera existía el internet ni las computadoras. ¿Sí o no? Y ahora, en cambio, aparece este como un detonante eh, increíble para que se produzca un tipo de levantamiento popular, sí. Dime, Ángel. Yo creo como le digo, que la nueva generación que viene es como que no le importa tanto vivir bien, sino tener la comunicación, estar, como le digo,
comunicado con las redes sociales, creo que le ven más importante que vivir en estado, ¿cómo le digo? Un estado estable en el hogar. Y es como que prefieren más del vicio, se podría decir en palabras caseras. Ya está, tienes tu criterio. Y bueno, en un cierto punto comparto también tu forma de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez ahora le dan mayor importancia a cosas que no ameritaran o no requieren tanta relevancia, ¿no? Pero entonces pónganse en cuenta a pensar en ese sentido. Denme 2 segunditos. Denme 2 segunditos. Muy bien, entonces en este caso ya tenemos este tipo de particulares que nos dejan pensando, ¿no? Y cómo va cambiando en sí, incluso hasta el entorno social. Ahí tiene un claro ejemplo de cómo se llegan a dar este tipo de cambios. La libertad de elección no es un elemento abstracto y está en relación con otros factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que configuran la totalidad del ser humano. Ahora mucho más, ¿no? Yo en este sentido sí tengo algunos puntos de vista personalísimos, eso sí, no tienen absolutamente nada que ver con ello, pero hay muchísimas cosas que no comparto en la actualidad, ¿sí? Pero lamentablemente el mundo se ha ido transformando, tomando en consideración este tipo de particularidades. También está en relación con diversas variadas circunstancias históricas, económicas, políticas y sociales que transcurren en cada tipo de sociedad. En este caso, muchachos, es importante que ustedes tengan en cuenta y tomen en consideración estos temas. ¿Por qué? Porque todos estos tópicos forman parte de lo que les corresponde a ustedes analizar. ¿Verdad? Y esos son factores que forman parte del ámbito de estudio de la sociología. El derecho debe tener en cuenta esa compleja realidad. Sus normas, las decisiones de los ciudadanos y autoridades vinculadas a la interpretación, así como la aplicación de las reglas jurídicas, deben ajustarse a esos elementos en continua evolución, sin que se pierda de vista que la vida humana afectada por el derecho es la vida humana social que se materializa históricamente. Por el mismo hecho, muchachos, de que muchas veces también aunque en mayor parte actualmente, como les digo, yo sí no considero muy beneficiosos para el ámbito social algunas cuestiones o cambios que se han venido dando de forma progresiva, ¿sí? Y valga la redundancia en relación al ámbito progresista, pero que sí se van adaptando estas normas legales dependiendo del desarrollo y la evolución humana de la sociedad o de los entornos en los que se llegan a desarrollar. ¿Sí? Esto lo hemos visto y creo que es de conocimiento muy general. ¿Sí o no? Entonces, miren, ahí tenemos esos claros ejemplos acerca de estos temas. Un filósofo nacido en esta gira en el año de 384 antes de Cristo, llamado Aristóteles, que ustedes lo deben conocer muy bien, escribió al inicio de su obra política que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social. Debemos tomar en cuenta eso. Nosotros por naturaleza estamos destinados a vincularnos y a relacionarnos con los pares de nuestro entorno. ¿Sí o no? Siempre.
y que el insocial por naturaleza y no por azar, o es mal hombre o más que hombre, y el que no puede vivir en sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. ¿Sí? Nosotros en este caso, por regla general, ¿sí? Obviamente debemos tomar en cuenta algo. Cada regla tiene una excepción, ¿no es cierto? Es decir, que en ese caso siempre van a existir excepciones, pero que el hombre de forma natural está destinado a convivir en un entorno con otros seres de su misma categoría. ¿Sí? Es natural que todos la tendencia a una comunidad tal, pero el primero que la estableció fue causa de los mayores bienes, porque así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. La justicia es cosa de la ciudad, ya que la justicia es el orden de la comunidad civil y consiste en el discernimiento de lo que es justo. Quiero que me den ahorita una apreciación de esto. ¿Qué es lo que entienden ustedes por esto? A ver, Ángel. Profe, perdón que le interrumpa, pero aquí en el grupo dice que se le ha pagado la computadora a una compañera. Dice que es Silva Quispe, dice que sí está en clases, que así ha estado en clases. Si es que ya estoy lista, ni modo ya, pero ahorita no tengo a nadie en sala de espera. Gracias, Ángelo. A ver, ¿quién me da su opinión acerca de aquello? A ver, Eve. Bueno, desde mi pensar, aquí menciona, por ejemplo, que el hombre es el mejor de los animales. Podría ser porque consideramos que nosotros, al ser seres racionales, a veces nos ponen una comparación de que somos también como animalitos, pero solo que nosotros tenemos la opción de razonar y actuar. Pero también hay veces donde actuamos peor que los animales y hacemos actos como que si no tuviéramos la capacidad de razonar. Mm, a ver, ¿quién me da su opinión? Doctor, yo tengo una A duda ver, ahí. Josh. En la parte que dice el discernimiento de lo que es justo, yo creo que ahí vendría a formar, o sea, a ser súper fundamental la moral de cada persona para distinguir el qué puedo y qué debo hacer. O sea, y ahí nace mi duda del, o sea, de base a qué reglamentos dice que es justo. Es que exactamente, ¿no es cierto? Verás, la Eve nos dio la mitad de la opinión nomás, ¿sí? Nos dio medio análisis aquí, ¿ya? Pero en este caso, cuando nos habla verán que aquí no está hablando de forma directa la justicia, ¿no? Que es el orden de la comunidad civil y consiste en el discernimiento de lo que es justo. ¿Quién discierne lo que es justo? Los jueces, ¿sí o no? Los administradores de justicia que ya cuentan con un vasto conocimiento en las diversas áreas en las que se determinará eh, que a cada quien se le conceda lo que le corresponda. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces aquí el punto, a ver, dime Jennifer, porque Eve sí nos dejó a medias ahí en su análisis. Yo creo que la justicia, o sea, en base al texto, al texto, que la justicia es indispensable para la convivencia humana, ya que no es beneficiosa, ya que sin ella la sociedad caería en desorden. Ya, ¿no es cierto? Por eso también nos menciona aquí que quien vive apartado de la ley, sí, podría ser considerado una bestia, ¿no? En pocas palabras. ¿Por qué? Porque no tiene un raciocinio o un proceder acorde a lo que requiere o se necesita para vivir dentro de una sociedad. ¿Sí o no? Con los ejemplos que les planteaba mismo. Ya puedes bajar la mano, Jen. Hoy en día en las sociedades contemporáneas no hay vida social sin derecho. Por ello, este debe pensarse como vida social organizada, como forma de vida social. ¿Sí? De esta manera, las sociedades del ámbito del derecho moderno
No obstante lo dicho, no necesaria indefectiblemente es correcto el aforismo latino ubi societas ibi ius, donde hay sociedad, hay derecho. ¿Sí? Los juristas han identificado incorrectamente en el pasado a la sociedad humana como la sociedad política y jurídica. No han concebido otro modo de estar constituida la sociedad en el político, en el ámbito político y jurídico, y han sido incapaces de imaginar una sociedad humana en la que no existiera el derecho y el Estado. Estos últimos son fenómenos históricos. El derecho y el Estado han tenido su origen por razones económicas, religiosas, culturales y debido a la misma evolución social y las reglas jurídicas, relaciones mediadas por una autoridad institucionalizada, no son equivalentes sin más a las relaciones biológicas y sociales que siempre se han mantenido. Si bien es cierto, no necesariamente siempre requeríamos de jueces, ¿no? ¿Sí o no? Pero sí de reglas, ¿verdad? Que en este caso permitían que el hombre se desarrolle y se desenvuelva en este ámbito social de una manera armónica y adecuada. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muchachos. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.